La puerta está cerrada. Neila. El lobo feroz y las caperucitas engañadas. Es tan bello. Pastor, Vengo a invitarte al gran encuentro de profecía, todos cordialmente invitados. Y no olvide asistir con sus padres a la reunión. Hoy nos acompañan dos amigos campesinos y Caperucita. la vio en la Biblia, que vendrí de asistir con sus padres. Y pronto el lobo se la perucita. Ezequiel, 13 de junio de 2026, 28 Sivan 5786. ¿Qué es lo que todo ojo verá? Preste atención y Johanan porque conmigo están viniendo. 1 Los Nefelim caídos 2. Y todo ojo verá a él 3. Y quienes a él traspasaron su cuerpo 4. Y todas las tribus de la tierra se golpearán hasta herirse 5. Ciertamente, amén. Ab 1, 7. La secuencia que todo ojo verá, es la siguiente. 1. Todos veremos los UFOs, ovnis. Este suceso nos fue avisado en 08 de marzo del 2019, ver SHQ-12, durante un pesaje Sheni, y ya está ocurriendo. En junio de 2026 hay documental en salas de cine. 2. La ira de Adonai que todo ojo verá, no corresponde con el amor que la doctrina paulina predica como segunda venida de Jesús, el usurpador, o rapto de la iglesia. 3. Referido a Israel geográfico, dolor que se intensificó, desde 7 de octubre de 2023, en los horribles sucesos de Gaza. 4. Los golpes de pecho se extenderán a la iglesia, y al mesianismo, cuyo momento de inicio será cuando la cala será tomada, y la iglesia, y el mesianismo serán dejados, juntos matan a Adonai, con cada Biblia que compran para estudiar. 5. Con un certero amén, Adonai Padre dio su aprobación. Adonai profetizó que su regreso será Atzion Q debería ser Israel, pero no lo es. Voz de unos centinelas tuyos. Ellos al mismo tiempo alcen una voz, estarán dando versión original ses de gozo, pues ojo con ojo verán, cuando Yahvé regrese a Atzion. Solo los centinelas lo verán, dejando en ascuas a la iglesia. Solo los centinelas obran en Ejad, distinto de la iglesia. Solo los centinelas darán voces de gozo, lo cual no celebra Israel. Este tiempo corresponde a la toma de la cala. Los centinelas es identificación clara de la cala, por lo tanto, estén permaneciendo despiertos, porque no han sabido en qué jornada, Adonai Supremo de ustedes, está viniendo de un lugar a otro. Se hizo tarde, y las Isas no huyeron de la Gran Babel, y su ADN fue capturado en sus hijos. Huid de una raza de una tierra del norte, declaración de Yahvé, pues por causa 4 ruajot de los cielos, los abandoné a ellos, declaración de Yahvé, Sión, del lugar donde una hija de Babel está establecida Isa huye, porque así dijo Yahvé Tsebaot, como un esplendor, él me enviará a los gentiles el que despojaron a ellos, porque el que los aflige, aflige a la niña de su ojo, hace llorar sus ojos. Una simple lectura identifica a Estados Unidos de América y Canadá, como una raza del norte, que es abandonada y no es raro, pues estos misioneros nórdicos que tuvieron inicio cuando Lutero, Alemania, se encargaron de crear cuanta misión hubo en el planeta, para convertir al pueblo de Adonai, en enemigo de Israel, mediante el rechazo a la ley del Padre. Roma creó la doctrina, y los misioneros nórdicos armaron 2 pueblos separados por la ley, como Shaul profetizó sobre la iglesia de Éfeso, y tumbando la obra redentora de Adonai en el madero. Profecía contra los misioneros de Estados Unidos de América, y Europa, Oeste, de Lutero a las misiones Estados Unidos de América y Canadá.
Los mesiánicos de Estados Unidos de América son los responsables de montar una letra W en el nombre del Padre de Adonai. Caída de Babel la Grande. Escuchar la trompeta final. Y el ángel está proclamando que el tiempo se está acabando y ustedes no han sabido medir. Y el ángel está proclamando que el tiempo se está acabando y ustedes no han sabido medir. Escuchar la trompeta final. Y el ángel está proclamando que el tiempo se está acabando y ustedes no han sabido medir. Y el ángel está proclamando que el tiempo se está acabando y ustedes no han sabido medir. Veamos antes, por qué las puertas del Elyon fueron cerradas a los gentiles, sean ellos Israel, año 70, o Iglesia, año 96. Adonai reina sobre los gentiles. Adonai está sentado sobre su trono santo. Neila. Tras la ejecución del ungido, la casa de Israel sufrió hasta hoy la maldición escrita en el mandato segundo, que denuncia a quienes aborrecen al Padre de Adonai. Pasaron 3 o 4 generaciones antes de que esta rebelión se organizara como iglesia año 315 Constantino. Mandato segundo, tú ni ella crearán una profunda reverencia a estos Elohim, ni trabajarás amangualadamente con ellos en sus obras, porque yo soy Yahvé, tus Elohim en unidad, un el que cambia su semblante sonrojadamente, y que la abominación de unos padres, él la dirige hacia sus hijos, sobre la tercera y cuarta generación, en aquellos que crean una profunda reverencia a estos Elohim, y se amangualan con ellos, porque ellos me aborrecen. Yo soy Yahvé que hago bondad a los millares, a todo aquel que me ama guardando mis 10 órdenes. Éxodo 20, 5. Cumplido desde años 70, 96 y 315 era común. Para hallar la respuesta a esta pregunta, es necesario reconstruir parte de la cronología, y revisar la emuná para dejarla en orden para entender. Les solicito paciencia pues es como echar agua en una bolsa que tiene muchos huecos. La solución eficiente, es cambiar de bolsa, pero el peso de su religión querrá parcharla y será una tarea imposible. Aquí es donde Adonai entra en acción, él obra como ladrón en la noche, y está vigilante. En caso dado, él te conectará con alguien de su camino, en el tiempo oportuno, que puede ser un sheliach suyo, o uno de los 144.000 israelitas, que están siendo preparados para este desmontaje de la religión cristiana, que contaminó a su pueblo, engañándole. Si Adonai te concede la emuná suya, listo, ahora depende de tu voluntad. Yo, Ezequiel, sheliach suyo, solo hago el trazo del camino a seguir, a nadie se le obliga a seguirlo. Si es así, ahora mismo comience a recorrer el camino, pues el tiempo que será provisto, es corto. Ninguna palabra cosa inmunda entrará al reino de Adonai, solo al final del tiempo dado por el Malach profeta, en los tiempos permitidos, Adonai te abrirá la puerta, si has desarrollado juicioso la tarea de retornar al buen camino. La emuná es conocimiento con palabra rema, si no es así, se vuelve religión. La iglesia y el mesianismo se apoderaron de un duplicado parecido al de esta llave, y se dedicaron a interpretar.
Esta es la llave del aficomen escondido, puerta que cierro y ninguno abre, al que la Iglesia intentó duplicar para engañar a los cristianos. Atentos. Advertencia, Israel geográfico tiene una población de más de 10 millones, no todos ellos tienen la emuná, pues son ADN malak no cruzado con el ADN del Adamish que Jacob porta. Les comento esto, porque en este momento Israel está enfermito, y muchos de ustedes son dados a correr detrás de ellos, sin analizar motivados por el soborno de las bendiciones y o maldiciones. Esto actualmente no tiene efecto sobre su vida, hasta que no sean restaurados, un regalo que perdieron temporalmente, porque una de sus dos casas, casa de Israel, fue líder en dar muerte al Masías, y la otra casa, Judá, en expulsarle de Israel. Los enemigos de Israel, no están por fuera de la geografía de Israel, sino dentro de su propia casa. Lamentable. Igual, o peor de enfermos, están la Iglesia, y el mesianismo. Aunque una vez Israel sea restaurado, retomará el liderazgo en la tierra, luego de capturar al que se hace pasar como Jesús, o Hashem, o Alá, que son los mismos dioses, usurpando el trono de Adonai, es decir, su corazón. Para que este evento suceda, todavía falta tiempo, todo tiene tiempo del Elyon, no del pastor, y mucho llanto. Algunas doctrinas cristianas contaminaron a las tribus de la tierra o iglesia. El fundador de la Iglesia que originó diversas variantes doctrinales, no fue Jesús, sino el emperador romano Constantino, año 315 era común. La Iglesia inició romana. Dámaso fue su primer papa, año 366 era común. La Iglesia luego fue disidente con Lutero, originando variantes cristianas, o evangélicas que con leyes en Colombia bandera de Colombia regresaron a ser marcadas como lo que son, cristianas, o pentecostales, o finalmente mesiánicas. Con el dios romano Jesús y H.S., la Iglesia suplantó la historicidad del ungido verdadero, siendo este el mayor engaño de la historia religiosa. Con la crónica de Adonai atribuida al IHSO, Jesús, la plaga de dirigentes de la Iglesia conquistaron a los fieles de la banca, indoctos, creando doctrinas falsas como la Navidad en un 24 de diciembre, o la Iglesia primitiva con la cual hicieron un salto al pasado. El año 315 era común lo conectaron con el año 30 era común modificando la palabra eclesia por un término iglesia que no significa nada, siendo Pedro el primer papa romano, y crearon la doctrina paulina para convertir a Shaul de la casa de Judá, quien pasó a ser un disidente de la ley, y ser convertido en otrora apóstol a los gentiles. También crearon un rapto cristiano ideado por el cura Lacunza S.J. de origen chileno, y otras doctrinas más. En la Iglesia se juntó toda la disidencia contra la ley del Padre. Con la doctrina, conocida como doctrina paulina o paulista, la Iglesia romana mató a los pastores cristianos, y estos se encargaron de esclavizar, y matar al pueblo de Adonai, hasta hoy. Con esta doctrina romana, los pastores determinaron, que sus iglesias son de doctrina sana, quitando la circuncisión partiendo de una mala traducción de la palabra acrobustia que significa sin prepucio, y la dejaron como incircunciso. También quitaron la menorá, el Shabbat, y las fiestas del Padre, en general entre otras. Desde 1991, apareció el mesianismo, un movimiento salido del cristianismo, que perfiló ser como algo bueno, pero al revisarlo, creció también cojo como Lutero lo fue. Si bien el mesianismo coincidió con el periodo de la segunda venida de Adonai a la tierra, o ladrón en la noche Yobel 71, este movimiento mesiánico tampoco fue autorizado por Adonai. Los pastores y los rabinos mesiánicos también pertenecen al club de Éfeso que se autonombra Apocalipsis 2. Al cojo, Adonai dijo, anda, y no quebrantes más la ley, para que no te enfermes, o te vengan cosas peores. Juan 5 y 14. En su iglesia, o sinagoga mesiánica, ¿a cuál hijo alaba, o adora usted porque lo engañaron? En este punto, usted debe tener en claro que hay dos hijos. 1. El hijo del dragón, y la Java. Este hijo se hace pasar como Hashem, y o Jesús, a quien los cristianos le cantan y adoran, o como Alá, como tú eres un ser caído de unos cielos, Lucifer, tú eres un hijo Chahar,
tú eres el que fuiste cortado, y expulsado a una tierra. Tú que debilitabas a unos gentiles. Yo ascenderé sobre las cimas de unas nubes, y seré semejante al Elyon. Isaías 14 y 12, 14. Y fue expulsado el dragón malvado, el malvado grande, el serpiente malvado, el antiguo malvado, el siendo llamado diablo malvado, y el Satanás malvado, el extraviando a la casa de la ley entera, él fue expulsado hacia dentro de la tierra, y los ángeles de él, con él fueron expulsados. Apocalipsis 12, 9, Génesis 6, 4 en hebreo. 2. El hijo mencionado como una descendencia de ella, que es el ungido, nuestro Melec. El Malak profeta dio los detalles de su nacimiento en Lucas 1 y 2. Grave para los judíos sionistas que son de la misma raza de los Coán y Manás, y Caifás, y los escribas intérpretes de la ley en el año 30 era común, que no creen, gravísimo para los cristianos que matan a Adonai con sus Biblias y doctrinas, y terrible para los musulmanes de donde sale el antimesías oficial. Hay que entender, sin religión que acobarda, que el judaísmo, y el cristianismo, y el mesianismo están minados de los llamados anticristos, quizá así entienden mejor. Los fieles, color fucsia, fueron enseñados por los misioneros que construyeron religiones que derogan la ley. Ellos fabricaron corazones primero evangélicos, doy fe, y luego corazones cristianos, que pecan contra el Padre de Adonai. Para tranquilizar la masa evangélica, o cristiana, o mesiánica, la descendencia pastoral fabricó la doctrina antirredención muy peligrosa: no importa si estás muerto, pues Jesús los resucitará, pero si no te has muerto, Jesús ya casi llega para raptarlos, tal como fue profetizado. Tú dijiste en tu corazón, yo ascenderé a los cielos únicos desde donde malgastamos unas estrellas de él, y allí estableceré mi trono, y en un monte a una hora señalada, en la parte de atrás de un norte, me sentaré, yo ascenderé sobre las cimas de unas nubes, y seré semejante al Elyon. Isaías 14 y 13, 14. ¡Qué locura! En su iglesia, o sinagoga mesiánica que Espíritu Santo dice habitar allá, Edom, el hermano gemelo de Jacob, vivía en Israel cuando Adonai llegó como el ungido. Hoy Edom vive entre la iglesia, que suele llamar a nuestro Melec como Baal, o Señor. Cuando Edom habitó con Bilaam, se le llamaba como Baal Peor Señor Peor, Baal Berit Señor Berit, Baal Zebub Señor Zebub, Baal Hadad Señor Hadad, etc. Al dios Baal Señor se le vio existir en tiempos de Jezabel, e hizo un altar al Señor Baal, dentro de la casa del Señor Baal que el rey edificó en Samaria. 1 Reyes 16 y 32. En tiempos de hoy, hizo un altar al Señor Baal, dentro de la casa del Señor Baal que el pastor edificó, o arrendó en el barrio. Nada ha cambiado, sino el tiempo, y el lugar, pues la fe es la misma, intacta, rebeldina. Baal aparece de nuevo hoy, entre los cristianos alimentados por sus líderes: Baal Jesús, o Señor Jesús, o Baal Cristo, o Señor Jesucristo. Creencia no oculta del Elyon, aunque sí para el pastorado cristiano, que se alimenta de traducciones erróneas de Sociedades Bíblicas Unidas, SB grande U. A ellos no les valió que Adonai Padre les reclamara por medio de su profeta: nunca más me llamarás Señor mío Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los señores Baal, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Oseas 2 y 16 B grande 17. Acerca del género, en la escuela fui enseñado por mi profesora: todo lo que termine en A es género femenino. Ejemplo: casa, mesa, silla, profe, y Jehová.
Dios femenino que tiene ese nombre. Esto me bastó para yo corregir el nombre con que los cristianos evangélicos y mesiánicos fuimos enseñados por los pastores para ofender al Padre de Adonai, el Padre de la ley santa, y pedí perdón, y me aparté. Cuando la mente es lógica, ésta razona, y discierne la verdad, y se aparta de la mala ley, o mal camino. Cuando la mente es religiosa, perversa, su respuesta es ya conocida, lo del nombre es lo de menos. Otro agrega, esto no importa, mi Diosito me entiende. Hacia finales del año 2008, una delegación de rabinos judíos de la Casa Ortodoxa se reunió con el Papa Benedicto XVI Chicay en el Vaticano. La comitiva solicitó la eliminación del nombre de Yahvé de las Biblias cristianas, así como de los cantos y homilías que se recitan durante la misa dominical. El color delata el origen cristiano. Usted puede corroborar los hechos de los católicos romanos, en Nácar Colunga. Pregunto, ¿por qué los rabinos judíos de la Casa Ortodoxa no visitaron a los pastores evangélicos o cristianos en Colombia u otros países? Respuesta. 1. Porque estos son iglesias divididas, cada una por su propio camino. 2. Porque el nombre Jehová es un nombre pagano que no es bíblico. Ninguno. Primer paso para pecar, matar a Dios. Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita. Exactamente esto fue lo primero que hizo la Iglesia, matar la ley. No hacer la ley es lo que se conoce como pecado, y produce 4 problemas. Caso de la Iglesia. Volver la fe como una entidad moral únicamente, y estar tranquilo. Dar entrada a enfermedades y o plagas. La peor plaga, sus líderes. Yesuael, el sublime le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yesuael, el sublime le halló después en el exterior del templo, y le dijo, he aquí, has sido sanado, no infrinja más la ley, para que no te venga alguna cosa peor. Oí otra voz ajena al cielo, declarando al pueblo mío salgan fuera de ella, para que no sean cómplices con los yerros de ella contra la ley, y fuera de ella, para que no reciban las plagas de ella. Porque los yerros de ella contra la ley fueron amontonando hasta el cielo, y a él recordó las obras no rectas de ella. La muerte espiritual y física, con el agravante de que en la ley no existía mandato de redención, pues la ley fue dada a un pueblo, linaje y Jacob, para que no muriese. Hasta el año 3 a.C. no estaba sucediendo así, por lo cual, el Padre, desde el Elyon, envió el Masías a establecer este mandato en Israel, en forma de hijo, tal como fue profetizado. Y un odio profundo suyo del serpiente yo pondré, entre la hija única, y una descendencia masculina suya serpiente, rabíes, cabalistas, curas, pastores, rabinos, y una descendencia femenina suya nequeva, marianismo, monjas, pastoras. El serpiente herirá a un principio, pero nosotros el Yon y nosotras, tierra, sufijo en hebreo, lo heriremos al final. Génesis 3:15. Observe que nosotros no se refiere a varón de la tierra. Este orden, tzad de completar la ley, debe seguir al Elyon. Por esta razón Adonai no resucitó cuanto muerto hubo, sino solamente a unos justos como testimonio, y lo extendió dando autoridad a sus sheliachim. Imposibilidad de librarse de la muerte, caos generado por el Adam Sakar, hijo del dragón, y la Java, madre de todos los vivientes, una querub conocida en Roma como Virgen María, distinta de la Isa que emergió de la Adamish de Génesis 2. Esta lección, o lista, ya ha sido hecha, por esto la variedad de religiones. La lista se basa aquí en la tierra, y Adonai está pasando a lista, la cual no se hará en el cielo como canta la iglesia del rapto, sino es tal como está detallado en Mateo 25 que cumple con Génesis 32:8. Veamos ahora, desde cuándo las puertas del Elyon fueron cerradas a los gentiles, sean ellos Israel, o sea la iglesia. Neila. Adonai vino a completar la ley,
pues el mandato de la redención, se necesitaba, y enseñar que la ley es la vida, y que toda la ley es profética. Lo que a continuación voy a escribir, no es historia sagrada. Usted puede leer Génesis 27, y se informa de esta profecía escrita en vivo, una forma de escritura de Adonai Padre. Adonai Hijo declaró, que la ley de su padre es profecía, la cual los pastores y rabinos omitieron al pueblo de Adonai, poniendo su palabra rema en olvido. Se creyeron mayores que él, no piensen que vine para abrogar la ley, oh los profetas, yo no vine a abrogar la ley sino a llenarla a plenitud. Amén. Yo les declaro a ustedes, hasta que los cielos sublimes, y la tierra única puedan entenderse, ni una yod, o una tilde ortográfica de la ley, nunca jamás, podrán entenderse hasta que todo esto escrito en la ley suceda. A continuación, voy a revelarles un secreto que me fue enseñado por Adonai, mi Melech, un secreto que hoy lo dirijo a Israel geográfico, rabinos judaicos y sionistas, cabalistas, a curas en toda su expresión, a pastores de toda misión, a sociedades bíblicas unidas, y editoriales similares que con sus Biblias matan a Adonai cada día, a rabinos mesiánicos, y su varianza, una porción considerable de la ley, y los profetas que constituye una palabra de Adonai, fue transcrita en tiempo futuro. Su redacción en pasado, en su defecto, en presente, condujo a errores, y engaños al pueblo suyo. Cabo de Adonai. Si usted desde hoy se atribuye como propia esta enseñanza de Adonai, habrá amargura en su vientre, más de la que ya hay. Ver Jeremías 23 y 30 es mejor que cite la fuente. La muerte requiere una redención. Oídes tú, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. En la ley están escritas varias leyes sobre el rescate o la redención, pero no hay ninguna ley de redención de un muerto, es decir que éste regrese a la vida. La ley fue dada para no morir. Escoge hoy la vida, dijo Moisés. Quienes confían en sus patrimonios, en los montones de riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en mano desterrar alguna a redimir al germano, ni dar a un ejad de unos Elohim su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato, y el nordeste se perecen, dejan a otros sus riquezas. Salmos 48, 6 a 10. Adonai mismo declaró, no piensen que yo vine a abolir la ley, o los profetas, no, yo no vine a abolir la ley, sino a completarla. Mateo 5 y 17. P. ¿Qué significa completar la ley? R. Que este mandato no fue dado en la ley, pues la ley fue dada para que Israel no muriera, pero debido a que la ley no fue hecha con emuna, aun los que cumplían la ley, morían, es decir, tampoco la completaban. Esta alerta ya estaba ocurriendo en el tiempo de Salmos con los hijos de Coré, descendientes de Coré israelita rebelde. P. Era la ley imperfecta, R. No, sino que quienes recibieron la ley de Moisés, es decir Israel que era un Masiaj equipado con Cohen, profeta y rey, ellos no comprendieron los códigos que daban el significado de muchas cosas que hasta hoy se desconocen. Por ejemplo, el significado de un Ish, o una Isa, o Behema, o vaca roja, una Nekeva, o un Sakar, o un Adam, o un Malak, no mezclarse, etc. Como Israel no comprendió este lenguaje, los mandatos en Israel no pudieron ser aplicados para que cumplieran su propósito que era no morir. A esto se refiere Hebreos cuando dice que la ley se hizo sin emuna. Sin emuna nadie verá a Adonai, pues se muere. Recordemos que emuna es la palabra que tiene rema de Adonai, o textos que certifican corresponder a lo original, especialmente si este es elaborado por alguien autorizado por Adonai. P. ¿Cuál fue la solución? R. La presencia de un Masiaj venido del Elyon, a quien la raza Malak no supo identificar, pues no entendió las medidas del tiempo cronos codificadas en tiempo hepta hasta hoy, pues perdió las mediciones que ya habían hecho bien. Por esto en Israel se oye decir, que el libro de Daniel no es aceptado, y afuera a los pastores de Éfeso decir, que el día y la hora nadie sabe, ambos se quedaron sin medición del tiempo. Ver Filmina 6. Cuando Adonai estuvo en Israel,
En el año 30 Yovel 31, él resucitó a los muertos que le reconocieron, y creyeron en él. Mensaje para Israel geográfico: Adonai y su padre son los únicos que pueden resucitar muertos, aún en estado de corrupción, como fue el caso Ezequiel Huesos Secos, y el caso de Lázaro. La Cala conoce los secretos de esta resurrección, identificando que él fue el Mesías verdadero, y el Cal, líderes de Israel, le entregaron a muerte. Como vimos, parece que los Coanim y los escribas en el año 30, no conocían la escritura Salmos 48, 6-8, ni tampoco los códigos del tiempo hepta trazados por el Malak profeta, tal como sucedió a los hermanos de Florida Blanca Bandera de Colombia. En 2016 Mateo 24 y 13. No conocer las escrituras verdaderas conduce a decisiones erradas, decisiones que matan por la eternidad. La redención de la muerte no es la resurrección, sino que no se muera para no pagar cárcel, evento permitido solo a los judíos sionistas que mueran por cortes de cabeza. La muerte requiere una redención. Israel científico, y otros Elohim científicos, están creando ser inmortales. El ungido de Adonai tenía la tarea de hacer unas señales solo permitidas a él para ser identificado por Israel, y los rabíes conocían esto. Los Coanim sabían que este ungido llegaría, lo cual en el año 30, atormentaba a Anás, y a Caifás, declarando: si tú eres el ungido sublime, dínoslo. Yeshua les dijo: si os lo dijere, de ningún modo me creerías. Lucas 22, 67. Si esta presencia en alguien se daba, era asunto de que los Coanim lo cruzaran con las medidas del tiempo dadas por el profeta Malak, pero lamentablemente ellos habían perdido estas medidas, las cuales conservaron hasta Jeremías Yovel 17. La medición del tiempo profético con exactitud es vital para conocer el verdadero camino. Perderlo, conduce al error, tal como ya sucedió, y hoy sigue sucediendo con Israel, con la Iglesia y con el mesianismo. Nota: esto yo lo conozco, porque Adonai, a quien colgaron en el madero, vive y se comunica con nosotros, y él es quien me enseña, lo cual él hace personalmente, no es mi imaginación. De lo contrario no estaría trazando su camino, pues nadie debe autonombrarse Sheliach suyo. Vuelvo sobre el texto que antes mencionamos, para enfatizar un escondite del hebreo. Con relación a sufijos pronominales, hay casos en que estos distinguen en particular si el sujeto es masculino, o es femenino, pero hay otros casos, en que el sufijo contiene a los dos géneros, por lo cual al traducir, hay que distinguirlo, pues de lo contrario se conduce a yerros, como históricamente ya sucedió. Me refiero al siguiente caso: el serpiente herirá a un principio, pero nosotros Elión, y nosotras, tierra, sufijo en hebreo, lo heriremos al final. Génesis 3:15. El sufijo en se refiere a los dos géneros, plural, por lo cual hay que distinguirlo al traducirlo al español, de lo contrario queda excluido un género. Pero observe algo inusual, pues le antecede el pronombre que es segunda persona masculino, lo cual manda el mensaje enfatizador de quién es nosotros, es decir, un género masculino del Elión tiene el mando para vencer al serpiente, no alguien meramente de la tierra, que es el hierro de Israel. Esta vina ha desaparecido de la mente de quien habla hebreo intelectual. Actualmente Israel sionista bandera de Israel está aferrada a que vencerá la muerte. La muerte de la muerte, José Luis Cordeiro y David Wood, profetizado por Isaías 28 horas y 15 minutos. Igualmente en estos días junio de 2026, el Dr. Sinclair y su equipo, iniciaron pruebas de rejuvenecimiento con humanos. Estos científicos establecen que su logro de la inmortalidad será hacia 2044. Este evento científico no sucederá, pues el ungido que fue profetizado para Israel, que fue cambiado por Hashem, el engañador de Génesis 6 en hebreo, ya habrá sido capturado, y quien lo captura es Israel. Nota: rabinos mesiánicos intérpretes del tiempo profético, que no entienden Deut 18 y 15, 17, engañan con mediciones que no corresponden a medida septa. Ellos usan un mal concepto del tiempo del jubileo, mezclándolo con milenios. A ellos, a su debido tiempo, también les será pedida cuenta por este error. Los rabíes en Israel continúan desconociendo a Adonai, por esto Israel hoy sufre,
pues aún después de haber atendido un Yom Kippur sin templo, el 7 de octubre de 2023, Israel fue atacado desde Gaza, por un infeliz y malvado ejército vecino. Aún así, son bastante necios para no reconocer su yerro del pasado, que no dan su nuca a torcer. Porque ustedes, Anachim dijisteis, nosotros cortamos de alrededor de Israel un pacto, la ley que tenían para retirar una muerte, y, a cambio, nosotros construimos un acuerdo con un sepulcro. Isaías 28, 15. La muerte requiere una redención, que no es aquello que la Iglesia enseña. Pero del otro lado, ¿qué hizo la iglesia de Éfeso que se autonombra, igual de testaruda que Israel, o peor, menospreció la ley del Padre, y en español insulta al Padre de Adonai con un nombre femenino? El nombre es lo de menos, un eufemismo que utilizan para reafirmar su ofensa. Los pastores de Éfeso tampoco pudieron aprender del verdadero ungido, que quien perdona es el Padre, a quien ofenden. En el madero así lo declaró: Padre, perdónalos. ¿Qué más hizo este lobo feroz que anda en amores con Caperucita Roja, la cristiana? Formuló una doctrina de que la ley es para los judíos, que no es para los gentiles que ahora son cristianos, y siguen pecando, pues Jesús ya cumplió la ley. Los astutos pastores de Éfeso cambiaron completar plero en griego por cumplir, una palabra de hombre: te alabamos Jesús. Agregan: el gentil o cristiano no está obligado a hacer la ley. La ley la volvieron de carácter moral, pues Jesús los ama, y perdona todos sus pecados. Nunca se preguntaron, ¿qué es pecado? Terrible engaño doctrinal que le metieron a la tonta Caperucita. ¿Está Caperucita? Es tan bello. Pastor, un amigo me leyó en la Biblia que Pablo dijo: No ponga atención a estas fábulas de algunos enemigos de la iglesia. Vengo a invitarte al gran... ¿Lobo está? La muerte requiere una redención, y Éfeso espera el rapto de la iglesia. El día y la hora nadie sabe. Las fiestas de la Biblia y el sábado son para los judíos. El rapto de la iglesia cristiana. Esta élite de intérpretes que usted admira, y que simbólicamente tiene a la vista, venidos de todas las religiones de la Biblia, son los culpables de que la iglesia no fuera considerada para ser novia. Hace 2000 años, los fariseos, los Kohanim, y los ancianos escribas no supieron conocer el tiempo profético sobre la llegada del Mesías a Israel. Hoy, 2000 años después, esta élite masculina que como vimos son descendientes del serpiente, o son engañados por ellos, tampoco conocen el tiempo profético sobre el regreso del ungido a la tierra, después de que Judá y Levi lo expulsaron de Israel. La causa es muy sencilla: ninguna de estas élites originadas en el serpiente, calificados como lobos rapaces por Adonai y por Shaul, hicieron caso a Moisés, que fue enviado a decirles que del Elyon vendría un profeta para determinar y precisar los tiempos proféticos. Estos sabios, o doctos de la interpretación, confundieron el plural de profetas con el singular de profeta, y erraron. Adonai Yahvé instruyó a Moisés que este Malak profeta sería uno de los Elohim de la misma raza de Moisés, con función de profeta. Yo codifiqué su título como el Malak profeta para esconderlo de los hurtadores de doctrina, aunque es muy bien conocido por Daniel, y por nosotros. Adonai, nuestro Melech, se encargó de enseñarme estos secretos, que todavía descansan ocultos en el hebreo, que ni los mismos israelitas que saben hebreo, lo descubren. Este conocimiento, dado por Adonai, mi Melech, pelea desde hace rato contra la doctrina de estos lobos rapaces, por lo que continuamente me expulsan de sus congregaciones, a donde concurren ingenuos gentiles que portan el ADN de Jacob. Esta élite suele estacionarse con autoridad Malak, donde hay congregaciones de la Biblia, para engañarlos y someterlos a sus lobáticas doctrinas, llegadas de Roma, o de Estados Unidos de América, o del Canadá.
algunas veces, hasta de israelitas. Miércoles 3 p.m., 3 de abril, año 30, 14 Nisan 3790, Yovel 31. Algunas doctrinas sobre Pesaj, que incluye la copa de Pesaj, el pastor cristiano y mesiánico, las interpretó como nuevo pacto, y contaminó el camino de Adonai. Mantenga en su mente el tiempo, y los hechos, cuando estos acaecieron. Adonai fue levantado por su padre sin ver corrupción, el Shabbat 17 Nisan 3 p.m. 3790, tal como él mismo lo dijo citando a Jonás. Los pastores asalariados vieron el lobo venir, y en lugar de proteger a las ovejitas, adquirieron esta doctrina, que establecieron hasta hoy, como sermón de las 7 palabras, Viernes Santo. Esta revisión del tiempo en Pesaj cuestiona la doctrina paulina que su pastor oculta, la cual sostiene que los eventos relacionados con la crucifixión romana ocurrieron un viernes 3 p.m. Esta doctrina del Viernes Santo, originada en Roma, y aceptada por los pastores cristianos, engaña a individuos cristianos de todos los niveles educativos, al afirmar que desde el viernes 3 p.m. hasta el domingo 5 a.m., transcurrieron 3 días. Sin embargo, este cálculo no equivale a 3 días completos, sino a escasos un día y medio. Esta doctrina fue diseñada para apoyar la doctrina paulina del domingo. Entiende lo de ver al lobo venir y el pastor huir, permitiéndole esta doctrina cuando le visita. Pastores pensaron que no nos daríamos cuenta de sus amores con el dios romano y la venta de las ovejas a una iglesia como si fuera una iglesia de doctrina sana. Dado su nivel de inteligencia, considero innecesario extender esta explicación. La decisión de aceptar o rechazar esta emuna informativa, correctiva, y huir de Babel como el Padre recomienda, queda a su criterio. La resurrección fue un domingo. Cuenten bien, 3 días desde la crucifixión. Viernes a las 3 p.m., día 1, sábado día 2, y domingo a las 5 a.m., día 3. ¿Qué es el aficomen escondido? Estando comiendo con ellos, Yesuael tomó pan de cebada y habiendo bendecido, lo partió y habiéndolo dado a los alumnos suyos, él dijo a ellos, tómenlo y cómanlo. Luego tomando el aficomen, declaró, oblíguense a ofrecer este sustento ceremonial sin levadura como su víctima, por encima de un sacrificio animal, como unas gracias de mi paz, pues esto simboliza el cuerpo escondido mío. Mat, 26 horas y 26 minutos. La partición del pan de cebada o pan de la pobreza desde Egipto durante la celebración de Pesaj, o recordación, produce 2 pedazos de pan. La parte más grande se esconde y se llama aficomen. Este aficomen de Nisan, para Israel será Elías que llegará, el 15 de Nisan del año que corresponda. El pueblo de Israel juega con esta tradición profética. Debido a los sucesos ocurriendo al Masiaj, nuestro Melech, hace 2000 años, Adonai anticipó Pesaj al 14 de Nisan que corresponde a panes de cebada sin levadura. En aquella noche del 14 de Nisan 3790, Adonai instruyó a sus Sheliahim, pues un cambio de mando estaría ocurriendo y ya él no podría instruirles. La celebración en esta fecha nos separa de Israel geográfico, aunque muchos de ellos, de vieja tradición, comen sin darse cuenta, pan sin levadura, solo que lo hacen con trigo. El aficomen del 14 de Nisan es nuestro Melech, muy difícil de hallar. Como en la anterior tradición profética, esta presencia le busca, y el encuentro no la genera la voluntad de la persona. Es decir, Elías y el Masiaj son quienes llegarán y se presentarán, y no porque la persona les halle. El tiempo de acción cuando Adonai regrese, fue calificado por él mismo como ladrón en la noche, así que la frase revela tiempo de llegada, para lo cual usted debe remitirse a la cultura de la gente, habida en Israel en el año 30. Si éste logra acertar el acertijo, al viejo estilo de Sansón, puede estar atento para que sumando otros acertijos, él le halle, comillas qué tiempo en el año 30 era escogido por los ladrones para robar. Así que la llegada de Elías a Israel, y la llegada de Adonai, no son coincidentes, ni es el mismo evento.
La iglesia celebra eventos distintos a Pesaj que ustedes conocen como Eucaristía, y o Santa Cena, doctrinas ambas paulinas, que sus líderes caprichosamente interpretaron partiendo de malas traducciones de sus Biblias con que cada día matan a Adonai. La iglesia romana toma pequeñas obleas de trigo, y la iglesia cristiana pedacitos de galletas de trigo que en estas reuniones reparten a los feligreses, no en tiempo Pesaj, ni en un tiempo alterno marcado como ladrón en la noche. Atentos, la no celebración ritual en forma de vida ni en tiempo debido, sino interpretado tanto por curas y pastores, les ciega sobre el tiempo de cuando Adonai regresa. De ahí que las cotorritas cristianas de la banca repiten aquello que su pastor de Éfeso, el de mala doctrina sana, les enseña: el día y la hora nadie sabe. A su vez, el mesianismo que hacia 1991 emergió del cristianismo, también para esta celebración de Pesaj y ubicación del secreto ladrón en la noche, no lo conocen, pues también su creencia se ajusta a interpretaciones. Muchos de sus rabinos mesiánicos se ciñen a una celebración judaica, con tortas de trigo generalmente traídas desde Jerusalén, lo cual consiguen para el 15 de Nisan. Como puede observar y comparar con el texto de la ley provisto, comer pan de trigo no es pecado sino que no cumple con el orden que Adonai Yahvé, padre de nuestro Melech, estableció. Es decir, recorren caminos separados que son copiados a sus líderes pastores, y rabinos mesiánicos que ejercen dominio sobre ustedes porque usted se lo entregó de su voluntad. A estos dos casos, es sumado que sucede en Israel con las mismas tortas de trigo, todos tres excluidos por trazar caminos propios. No olviden que sobre el día y la hora del regreso, nadie sabe. No se dejen engañar. En algún año de la década 5731-1971. Testimonio. Visión que me permitió conocer esta bestia. Los hechos acaecieron en la iglesia cuadrangular Bogotá, barrio Fátima, bandera de Colombia. Una vigilia en esta iglesia. En la pared un letrero elegante que dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y un logo en 4 pedazos con figuras distintas. Adelante hay un púlpito, detrás están 4 personas jóvenes sentados, y un hermano que soy yo, con una Biblia habla a los feligreses que están acomodados en 3 naves de bancas. Unos están muy atentos adelante, otros muy distraídos están en la mitad de la iglesia. Atrás están otros hermanos que llegan tarde al culto en la iglesia mencionada. De pronto la puerta de ingreso se abre, e ingresa una bestia grande, tipo lobo, peludo por todos lados, de pelo negruzco y gris blancuzco, sus manos portan unas garras, y comienza a lanzar afuera, a la calle, a algunos de los hermanos de los asistentes a la iglesia, y a otros por los aires. Esta bestia grande llega hasta el púlpito, y lanza afuera a las 4 personas que estaban detrás del hermano que habla en el púlpito, de último lanza por los aires al hermano que habla con la Biblia, y este llega hasta el techo pero vuelve a caer dentro. Así sucedió igual con él 3 veces. Fin de la visión. El siguiente video recrea los hechos aproximadamente. Él es el mismo por los siglos. Sigamos la doctrina sana. ¿Cuándo sucederá el propósito único? Y será proclamado el buen mensaje de la realeza única, en la tierra única entera habitada, para testimonio a todos los gentiles únicos, y entonces vendrá el propósito único. Mateo 24:14. El propósito único, es la consecuencia de haberse anunciado este mensaje a todos los gentiles únicos, una labor hecha por Adonai como ladrón en la noche. No sucedió como los cristianos propusieron dar a conocer a Jesús, 2 caminos diferentes. Veamos quiénes son estos gentiles únicos. Muchas declaraciones quedan sin explicación pues son secretos que Adonai me ha enseñado como todo lo que ustedes ven.
¿Quiénes son todos los gentiles únicos? Publicada en la película Neila, los gentiles únicos son los lobos rapaces, o pastores autonombrados de Éfeso que dirigen las iglesias cristianas, o sinagogas mesiánicas. Les copio un video a manera de ejemplo. Ellos convierten las ovejitas al sistema romano pidiendo que levanten la mano para recibir al Dios untado o Cristo, mediante una oracioncita de fe, entre otras cosas, mal traducida, o las convierten al sistema judaico de Hashem. Luego, ellos se encargan de enseñar doctrina paulina, o judaica a las ovejitas para destruir la obra redentora hecha por Adonai en el madero, que juntó las dos casas en un pueblo ejad. Por esto es común ver una multiplicidad de grupos religiosos divididos que contradicen la oración de Adonai Hijo hecha a su Padre. Para que todos sean un ejad como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean un ejad con nosotros, y así el cosmos crea que tú me enviaste. JN, 17 y 21. Así sucedió en el siglo II y III hasta que el sistema romano arrancó la verdad del corazón de las ovejitas. Les arrancaron la Torá recogiendo todas las Biblia griegas, les quitaron la circuncisión física que accede al pacto de Abraham, y acceso a la menora. Para lograr este cometido, en las Biblias aclobustia que significa sin prepucio, lo cambiaron por aperitome que significa sin circuncisión, dos palabras muy diferentes. A los de la ciudad, Constantino les retiró el Shabbat, que luego se popularizó, y también las demás fiestas del Padre que aumentaron la pérdida de la cronología del tiempo del Padre, cuya secuela retumba decir el día y la hora nadie sabe. Similares acciones ocurren hasta hoy, que logran el mismo resultado. Los espero el domingo en mi iglesia. De doctrina sana, lleve un invitado. Olvídense del sábado. Cronología del tiempo, de la redención que desmonta la interpretación cristiana y mesiánica. El tiempo profético tiene dos componentes: Antiguo Testamento, dado por el Malach profeta que lo mantengo en secreto, por el hurto de doctrina, además que la puerta está cerrada. Nuevo Testamento que también se mueve con dos componentes: Cronos mide el tiempo del Malach profeta, Kairos mide detalles del tiempo Cronos. El tiempo profético siempre lo he tenido bien medido, como lo atestigua el SHQV Chica 4 impreso en Legis, 2012. Nada he cambiado a la medida del tiempo Cronos. Sí he aclarado detalles al tiempo Kairos, pues este no es exacto, el cual yo registro en un diagrama de tiempo cuyo detalle, solo la Kala conoce hasta hoy. Los detalles que hoy conocemos por enseñanza de Adonai, no es comparable al tiempo profético que alguno de ustedes conocieron estando con nosotros. El propósito es un secreto Kairos que quedó escondido, y el idioma griego lo sacó a la luz, un lenguaje de tartamudos. El artículo en griego permite discriminar los dos propósitos. 1. Un propósito de protección, al que los hermanos de Florida Blanca, Santander Bandera de Colombia renunciaron violentamente, en 2016, ay de aquel por el que vienen los escándalos, pero el que habiendo perseverado, en este camino, logre alcanzar un propósito, este será librado. 2016. Mat. 9 y 16. 18, 7, 24 y 13. Artículo determinado 2. El propósito único de juicio. Y será proclamado el buen mensaje de la realeza, en la tierra entera habitada, para testimonio a todos los gentiles únicos, y entonces vendrá el propósito único. Mat. 24 y 14. Artículo indeterminado. La medición de llegada de este tiempo, el propósito único, corresponde al sexto sello, tiempos trazados en otro documento Ish vestido de lino, ocurriendo durante 2 años, luego de que la Kala sea tomada. Recuerde, la iglesia no es la Kala, que será redimida en segunda instancia. Estos videos hacen parte de este testimonio, que no requieren ser multitudinarios en su alcance. 2 o 3 son suficientes. Llegada del Cristo cristiano. La iglesia hoy cristiana basa sus creencias en 2 mediciones. 1. Los que se basan en el texto al día y la hora nadie sabe mal traducido. Es decir, a cualquier momento. 2. Los que miden mágicamente, deteniendo, y partiendo el tiempo de las 70 semanas de Daniel mal traducidas.
El mesianismo que establece mal que un jubileo tiene 50 años, multiplican 120 años x 50 igual a 6000 años. La medida correcta del jubileo, desbarata sus medidas. Israel geográfico que tampoco conoce la llegada de su Mesías esperado, y naufraga. Ni en el caso de 70 semanas cristianas de Daniel, ni 6000 años, ninguno de los dos, pueden establecer puntos lógicos de inicio del tiempo, ni puntos lógicos de la detención del tiempo, y su rearranque. Llegada del ungido realeza del Elyon. Para efectos de este video, no trataremos el tema del tiempo profético profundamente. Ustedes pueden ver esta medida Cronos en SHQ12, y el estudio completo se halla en un diagrama del tiempo Unsh vestido de lino, que mide unos 3 metros, cuya actualización está solo disponible para este Ejad. La Kala tiene conocimiento del regreso de Adonai. Una canción por mí escrita, lo deja conocer, aunque Adonai es quien da la emuna para que ésta pueda ser emuna para ti. Hacia lo lejos te vi venir, cansado del viaje te veías ya, pero una sonrisa vi en ti florecer, alegrando el alma con tu caminar. En el camino de puro polvo, tus viejas sandalias dejaron su huella. En el camino de puro polvo, tus viejas sandalias dejaron su huella. Bajo tu manto tus ojos brillaban, tan bellos y fijos como una estrella. A veces azules como el ancho cielo, a veces azules como el ancho cielo, otras veces verdes, verdes como el mar, otras veces verdes, verdes como el mar. Tus santos ángeles te acompañaban, y por un instante solo te dejaban. Unos a tu lado el suelo terrenal, otros custodiando en terrenal, otros custodiando en corte celestial. Unos a tu lado en el suelo terrenal, otros custodiando en corte celestial. Te vi llegar porque la distancia se fue acortando con tu caminar. Me abriste tus brazos en esa constancia y con un abrazo me fuiste a rodear. Mis ojos lloraron por tanta la ausencia, mas en tu regazo encontré la quietud. Curó la distancia, curó la dolencia, volviendo mi alma hacia tu virtud. Te vi llegar y mi pecho suspierto en la cama como un reflejo, en medio de un sueño mi ser te vio. Viniste hasta el sitio donde yo me hallaba, dile a Ezequiel que ya regresé. Pero tu bondad que todo lo abarcaba, me dijo Ezequiel, en la tierra ya estoy. Me dijo Ezequiel, en la tierra ya estoy. Tus santos ángeles te acompañaban, y por un instante solo te dejaban. Unos a tu lado el suelo terrenal, otros custodiando en terrenal, otros custodiando en corte celestial. Unos a tu lado en el suelo terrenal, otros custodiando en corte celestial. Ezequiel, en la tierra ya estoy. El ungido del Elyon completando la ley en el año 27 al año 30, Yovel 31. Año 27. Bodas Canaán 12 alumnos. Bodas Canaán, corrección a la tradición que usaban 1. Usaban buen vino para embriagarse al principio 2. Usaban mal vino al final de la boda, 3. 6 tinajas 4. El buen vino debe darse hasta el final de la boda. Bodas Canaán de Galilea,
tradición corregida y el novio está declarando, todo angelical primero pone el buen vino sobre la mesa para que se embriaguen, entonces traen el vino de menor calidad, pero tú has conservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10 corregido. En cada tinaja que es cada uno de los 6 milenios hay buen vino hasta el final. Bodas Canaán de Galilea, año 27 era común. Con escritura sobrenatural dando vino en una boda, Adonai inició su misión de Sheliach aquí en la tierra mostrando que el vino del Elyon es suficiente para la novia durante 6 milenios. Adonai, el ungido verdadero, no vino a morir por los pecadores del futuro. La doctrina paulina contradice esta verdad, y predica que su Dios Jesús vino a morir por los pecadores que hoy habitan en las iglesias, y sinagogas, o en sus casas, desde donde se autonombran como curas, o como pastores, o como rabinos, o como independientes. Vaya paso a paso con las secuencias del tiempo para que descubra la verdad. Bodas de Canaán, el mensaje de Adonai en el año 27 era común en Galilea, fue durante una boda cuya sana costumbre del uso del vino, hacia este año, ya había sido cambiado. El vino debió alcanzar para 6.000 años. Israel desperdició este recurso que terminó en 1991. En este año 1991 comenzó el milenio o día 7. Hace 2000 años, Adonai se presentó en Israel como Sheliach, enviado por su padre, portando el ADN del Adamish, el que había dado a su pueblo, el pueblo de Jacob, con el propósito de establecer el reino suyo en la tierra. Él reinará alrededor de la casa de Jacob por siempre jamás, y la realeza de él, no será un propósito. Luke 1:33. Israel había perdido la capacidad para ser Mashiach como pueblo enviado desde Egipto, que requería la combinación de Cohen, Navi y Rey. Este fue un Caal que no entendió los códigos de la ley impresos en esta. Debido a esta deficiencia, su pueblo estaba pereciendo, y era imperativo rectificar esta situación. El camino para rectificar esta anomalía, no fue sencillo para Adonai, nuestro Melech, ya que su otro pueblo con ADN Malak, no se fusionó con el ADN del padre, el anciano de días, dado a el Adamish. El pueblo Malak no comprendió, ni entiende hasta hoy, estos mandatos portadores de estos secretos. La ley fue transmitida por medio de Moisés con el propósito de preservar la vida de este pueblo en Israel. Escoge hoy la vida, había declarado Moisés con angustia a Israel. El ungido del Elyon llegó, y transmitió un mensaje claro al Caal de Israel, que se negó a recibir. Este mismo mensaje, la iglesia rebelde junto con la otra iglesia engañada, la del rapto, también se niegan a admitirla. No he venido a derogar la ley, pues la ley fue el método establecido por su padre para establecer su reino en la tierra en Israel. Este pueblo no debía perecer, si como colectivo, cumplía con la ley. Como se negaron a cumplir este trazo de Adonai Padre, los gentiles de alrededor quieren exterminarlos. Parasa Balak. No vengo a derogar el método de la vida que Moisés estableció. Yo vengo, declaró Adonai, como Sheliach, de parte de mi Padre, para establecer el mandato de la redención, porque se están muriendo. Este fue el mensaje de Adonai. Yo vengo a completar la ley, y les proporcionaré testimonios que así lo confirman para que nadie se equivoque. 2000 años atrás, Israel no comprendió este mensaje como tampoco hoy, lo que resultó en un destierro de 2000 años, no anunciado. 2000 años después, la iglesia tampoco lo entiende. Los pastores monetizados y o asalariados, hablan de una falsa gracia que los cobija sin cumplir con la ley, que es la vida. Año 30. Bodas de Canaán, corrección a la tradición. 1. Usaban buen vino para embriagarse al principio. 2. Usaban mal vino al final de la boda. 3. 6 tinajas, 6 milenios, año 27 más 2000 igual a 2027 inicia sello 6. 4. El buen vino debe darse hasta el final de la boda, 6 milenios.
Los siguientes hechos de Adonai en su labor como Sheliach del Elyon comenzaron en año 27 era común. Yesuael instruyó a los 12 alumnos Sheliachim, instrucción no dada a ninguna iglesia, o sinagoga 1. Sanad a unos enfermos, 2. Limpiad a unos leprosos, 3. Resucitad a unos muertos, 4. Echad fuera a unos demonios, de buena voluntad recibisteis, dad de buena voluntad. Mateo 12, 8. Pesaj 12 alumnos 14 Nisan. Pacto del Chalón con sus 12 Sheliachim. No hacer la ley se conoce como pecado, y produce 3 problemas, enfermedades y o plagas. Caso de la iglesia. Yesuael, el sublime le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yesuael, el sublime le halló después en el exterior del templo, y le dijo, he aquí, has sido sanado, no infrinja más la ley, para que no te venga alguna cosa peor. Oí otra voz ajena al cielo, declarando al pueblo mío salgan fuera de ella, para que no sean cómplices con los yerros de ella contra la ley, y fuera de ella, para que no reciban las plagas de ella. Porque los yerros de ella contra la ley fueron amontonando hasta el cielo, y a él recordó las obras no rectas de ella. La muerte espiritual y física, con el agravante de que en la ley no existía mandato de redención pues la ley fue dada a un pueblo, linaje y Jacob, para que no muriese. Hasta el año 27 era común no estaba sucediendo así, por lo cual, el Padre, desde el Elyon, envió el Masías a establecer este mandato en Israel, en forma de hijo, tal como fue profetizado, una enemistad yo pondré en medio tuyo, entre una descendencia suya serpiente y con la Isa israelitas y una descendencia de, nosotros y nosotras lo pisotearemos al final Gen 3 y 15, observe que no nombra que con varón este orden tzab de completar la ley, debe seguir al Elyon. Por esta razón Adonai no resucitó cuanto muerto hubo, sino solamente lo hizo como testimonio a unos justos y dio autoridad a sus Sheliachim. Imposibilidad de librarse de la muerte, caos generado por el Adam Sakar, hijo del dragón, y la Java, madre de todos los vivientes, una querub conocida en Roma como Virgen María, distinta de la Icha que emergió del Hadamish de Génesis 2. Esta elección ya ha sido hecha, por esto la variedad de religiones. La lista se pasa aquí en la tierra y no se hará en el cielo como canta la iglesia del rapto, tal como está detallado en Mateo 25 que cumple con Génesis 32, 8. En este punto, usted debe tener en claro que hay dos hijos. 3.1. El hijo del dragón, y la Java, Lucifer, tú eres un hijo Shahar, tú eres el que fuiste cortado, y expulsado a, una tierra, tú que debilitabas a unos gentiles, Isaías 14 y 12. Él se hace pasar como Hashem, Génesis 6, 4 en hebreo, y Obaal Jesús, alabado y adorado por los cristianos, y Oala, de donde sale el anticristo, y fue expulsado el dragón malvado, el malvado grande, el serpiente malvado, el antiguo malvado, el siendo llamado diablo malvado, y el Satanás malvado, el extraviando a la casa de la ley entera, él fue expulsado hacia dentro de la tierra, y los ángeles de él, con él fueron expulsados. El hijo Melech de la segunda creación, mencionado como un comienzo, que es el ungido del Elyon, nuestro Melech. Los detalles de su nacimiento, fueron dados por el Malach profeta en Lucas 1, y 2. Grave para los judíos sionistas que no creen, y gravísimo para los cristianos que matan a Adonai con sus Biblias y doctrinas. Y terrible para los musulmanes de donde sale el antimesías oficial, pues hay que entender, sin religión que acobarda, que el judaísmo, y el cristianismo, y el mesianismo están minados de los llamados anticristos, quizá así entienden mejor.
Los cristianos representados por el color fucsia fueron enseñados por los misioneros que construyeron religiones que derogan la ley. Ellos fabricaron corazones primero evangélicos, doy fe, y luego corazones cristianos, doy fe, mostrándoles una foto, que pecan contra el padre de Adonai. La descendencia pastoral les predicó la doctrina, ya casi llega para raptarlos, tal como fue profetizado. Tú dijiste en tu corazón, yo ascenderé a los cielos únicos desde donde malgastamos unas estrellas de él, y allí estableceré mi trono y en un monte a una hora señalada, en la parte de atrás de un norte, me sentaré, yo ascenderé sobre las cimas de unas nubes, y seré semejante al Elyon. Isa 14 y 13:14. ¡Qué locura, locura que la religión no cura! Hacia 1960 el letrero era Iglesia Evangélica Cuadrangular Limpio de Avisos Bucaramanga Santander, bandera de Colombia. (1996) El letrero cambió. En Colombia, este cambio de registro oficial para tener personería jurídica se consolidó en la década de los años 90. Específicamente, fue mediante la Personería Jurídica Especial en el grado 2002 del 19 de diciembre de 1996, otorgada por el Ministerio del Interior, en pleno Shabbat milenial, cuyo tiempo estos pastores de Éfeso desconocen, porque se nombran a sí mismos. Este tipo de pastorado se juntó al Imperio Romano, cuya Iglesia Romana es la que administra estos permisos. Hacia 19 de diciembre de 1996, los pastores cuadrangulares, y sus similares de otras misiones, no salieron en defensa de las ovejitas. Les dieron tremendo regalo de Navidad. Esta semana, junio de 2026, vi nuevamente que en Colombia, bandera de Colombia, el gobierno intenta reafirmar la captura, y los pastores asalariados de quienes no son las ovejas, no hacen nada para impedirlo, saliéndose con las ovejitas, pues están ciegos por la doctrina paulina llegada de Roma. El ungido del Elyon completando la ley en el año 27 al año 30 Yovel 31. Año 3, antes de la era común. Año 5787, primavera 2027. Año 10, era común. Año 3787, primavera año 27 era común. Bodas Caná 12 alumnos. Bodas de Canaán, corrección a la tradición 1. Usaban buen vino para embriagarse al principio. 2. Usaban mal vino al final de la boda. 3. 6 tinajas, 6 milenios, año 27 más 2000 igual a 2027 inicia sello 6.4. El buen vino debe darse hasta el final de la boda, 6 milenios. En el año 62 era común, durante el Yovel 31, Shaul confirmó las rema de Adonai,
y erradicó el futurismo de la traducción inexacta de la versión romana de Éfeso, la cual persiste en el pastorado cristiano contemporáneo, antes que éste llegara. Esta traducción errónea interpreta Mateo 28 horas y 19 minutos como id y haced discípulos a todas las naciones, cuando el texto original indica a ellos dijo. Los pastores cristianos de Éfeso, influenciados por el romanismo, asumen que ellos se refieren a ellos mismos, y a sus diversas misiones. El verbo constituyó en pasado, como también la gramática del artículo determinado, lo omiten para engañar. Shaul escribió, y él mismo, el ungido, constituyó de hecho a los Sheliahim únicos, a los profetas únicos, a los proclamadores del buen mensaje único, y a los pastores únicos, y a unos maestros. Efesios 4 y 11. Fuera de ellos, los nombrados, nadie más ha sido llamado por Adonai mismo, excepto ahora que llegó como ladrón en la noche. Hacia lo lejos te vi venir, cansado del viaje te veías ya, pero una sonrisa vi en ti florecer, alegrando el alma con tu caminar. En el camino de puro polvo, en el camino de puro polvo, tus viejas sandalias dejaron su huella. En el camino de puro polvo, tus viejas sandalias dejaron su huella. Bajo tu manto tus ojos brillaban, tan bellos y fijos como una estrella. A veces azules como el ancho cielo, a veces azules como el ancho cielo. Otras veces verdes, verdes como el mar, otras veces verdes, verdes como el mar. Tus santos ángeles te acompañaban, ni por un instante solo te dejaban. Unos sos a tu lado en el suelo terrenal, otros custodiando en corte celestial. Unos a tu lado en el suelo terrenal, otros custodiando en corte celestial. Año 30, era común. El daño causado por el Adam Sakar, o diablo, al principio de la creación segunda, profetizada en Génesis 3, 15, él, un serpiente, herirá un principio Adonai, de una segunda creación, pero nosotros, Elión, y nosotras, Sera, lo heriremos al final. El ataque para lograr esta destrucción, es muy grave hasta hoy 2026. Increíble que la iglesia evangélica participe de este engaño, y no se salga como el padre de Adonai se lo declaró en el año 96. El brindis ofrecido por Adonai, el Hijo, hoy, 3 de abril año 3014 Nisan 3790, garantizará la preservación de la creación original hasta su conclusión, conocida como tiempos de los gentiles. En los años venideros, las deidades judía, cristiana, y musulmana, representadas por Hashem, Jesús y Alá respectivamente, con sus líderes se dedicarán a destruir los caminos del Elión que Adonai acaba de construir en el año 30, utilizando nuevas religiones, judaísmo, cristianismo, e islam, con la intención de que la primera creación caiga. Este complot en los próximos 2000 años desde hoy, 3 de abril año 30, se verá facilitado por cuanta Biblia hay en español, que contienen definiciones modificadas a más de 250 palabras claves, y errores gramaticales intencionales, operando como iglesia de Éfeso desde el año 325, cuando fue fundada por Constantino, en la ciudad de Roma, desde donde funciona como cristianismo. Su juntura con las otras dos religiones, judaísmo e islam, y otras, conforman la Gran Babel. Pacto de la redención mediante una copa de vino con sus 12 Sheliahim.
Atentos, pues la reunión de Adonai con sus 12 Sheliahim en Pesaj se encuentra en curso desde hace aproximadamente 30 minutos. La hora local en Jerusalén es de aproximadamente las 18:30, correspondientes al 14 de Nisan del año 3790, miércoles 3 de abril del año 30. Atentos, pues Adonai va a establecer el pacto de la redención con 12 alumnos suyos. Nadie más están presentes, no está la madre de Adonai, ni su familia, ni sus amigos, ni ex-cojos, ni ex-ciegos, ni ex-leprosos, ni mujeres, ni multitudes. Hasta este momento, ellos son la Calá. 12 Sheliahim. No hubo pacto de Adonai con ninguna iglesia, pues todas estas pertenecen a la iglesia de Éfeso, que se autonombra a sí misma. Ustedes no son la Calá. Los curas, pastores, y rabinos mesiánicos los engañaron. Es de noche, 14 de Nisan, 3790, 3 de abril año 30, los sacerdotes, y los ancianos intérpretes de la ley, capturaron a Adonai, y le hicieron juicio para entregarlo a Poncio Pilatos. Son las 9 de la mañana, hicieron que Adonai llevara un madero, y en las afueras de Jerusalén, le colgaron. A las 3 p.m., Adonai falleció. No vino a morir por ningún pecador, los pecadores le dieron muerte. Los padres de estos rebeldes enviaron un mensaje a la iglesia del rapto futura: sus descendientes, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Quisieron ocultarlo, predicando por medio de las misiones, mientras la escritura dice: porque de tal manera Adonai amó, los pastores hicieron creer que los amará. Otro verbo en pasado, y los pastores lo volvieron futuro. Adonai fue resucitado. El Padre resucitó a Adonai, su Hijo, el 17 de Nisan 3790 Shabbat 3 p.m. Domingo, 7 de abril, año 30, Nisan 18, 3790, y algunos fallecidos, ellos, habiendo salido fuera de los sepulcros, después de la resurrección de Adonai, ellos vinieron a la ciudad Kadosh, Jerusalén, y se presentaron a muchos. Mateo 27, 53. Año 30, era común. Shavuot, 50 días. Atentos, pues Adonai antes de ascender a los cielos está extendiendo el pacto de la redención a quienes crean únicamente a sus 11 Sheliahim. No solamente por ellos lo digo, sino también por los creyentes en mí, por medio de las declaraciones de ellos, los discípulos por mí enviados. Juan 17 y 20. Para que todos sean un ejad, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean un ejad con nosotros, y así el cosmos crea que tú me enviaste. Juan 17 y 21. Shavuot 11 alumnos. Pacto de la redención, copa de vino, 1, con sus 11 Sheliahim, 2. Pacto extendido a los creyentes en el orden de Adonai, por medio de sus 11 Sheliahim, 3, más con unas uvas que serán engendradas.
establecido por Adonai antes de partir hacia la casa de su padre. ¿Quién es usted para cambiarlo? Año 70, era como el ungido del Elyon estableció el pacto de la redención, y restableció pacto del Salom, templo destruido. Año 96, era común. Hasta aquí, hubo redención extendida, solamente para la Calá que hasta año 96, la conforman. 1. 11 Sheliahim, 2. Los creyentes en Adonai por medio de los Sheliahim nombrados por Adonai, hasta el año 96. 3. Los resucitados el 14 de Nisan, 3790, 3 de abril, año 30. Fin temporal pacto copa vino. Sheliach, Juan, isla de Patmos. Después de esto presté atención, y mira, una puerta ha sido abierta en el cielo, y la voz, la primera, que yo oí, como vibración de shofar, hablando conmigo, declarando, sube acá por esta puerta que ha sido abierta, y yo le mostraré a usted, qué cosas, está siendo necesario llegar a ser, después de estas cosas. Apocalipsis 4, 1, Adonai permite el ingreso de acuerdo a la necesidad del reino suyo. Las puertas del Elyon fueron cerradas desde el año 96 era común hasta hoy, y hasta que el tiempo determinado por el Malach profeta se complete. Neila. Juicio declarado Apocalipsis. Adonai extendió el pacto de la redención hasta el año 96 era común. La puerta se cerró en el año 96 era común y así permanecerá hasta el tiempo estipulado por el Malach profeta. Año 325 Constantino fundó la iglesia de Éfeso en Roma. Desde el año 325 de la era común hasta la fecha, los seminarios e institutos bíblicos han ignorado las instrucciones impartidas por Adonai, y han creado la iglesia de Éfeso, que ha resultado en la formación de individuos que se hacen pasar por pastores, apóstoles, maestros, y rabinos mesiánicos. Esta situación se ha visto agravada por el uso de Biblias paulinas y de la Sociedad Bíblica Unida de traducción deficiente. Año 1517 Lutero fundó la disidencia de la Iglesia de Éfeso en Alemania. Nacieron múltiples misiones. Atentos, pues la Iglesia de Roma creó una falsa doctrina, que posteriormente los pastores, hoy cristianos, se encargaron de predicarla en sus iglesias, utilizando diverso adoctrinamiento. Esta doctrina se conoce como Iglesia primitiva, y como usted observó, ningún parecido ni parentesco hay comparado con las instrucciones de Adonai. Año 1991, era común. Israel e Iglesia están sin medida del tiempo. Peligran sin redención, rema de Adonai del año 27, cumpliéndose actualmente, usaban mal vino al final de la boda. Judíos cristianos murieron sin esperanza resurrección. Ladrón en la noche. Adonai con su padre regresaron al final del jubileo 70 y activaron la puerta para que la Calá ingrese. Recuerde que los 11 Sheliahim son parte de su Calá, y ellos juzgarán a Israel, y su ingreso para este propósito, ya fue hecho.
Como el tiempo establecido ya es completado, llegaron a buscar su Kala que son Sheliahim suyos, mas los que creen a ellos. Lo último que me dijo fue Ezequiel recuerda que la puerta está cerrada. Atentos, pues la Iglesia de Roma utilizando al sacerdote Lacunza SJ, creó otra falsa doctrina, que posteriormente los pastores, hoy cristianos, se encargaron de maquillarla para predicarla en sus iglesias, sin conocimiento del tiempo dado por el Malak profeta. Esta doctrina se conoce como el rapto, con el engaño de que si mueren, van a resucitar, negando la obra de Adonai en el madero. Como usted puede observar, la Kala de Adonai es elegida por el Padre suyo, a quien la Iglesia detesta, pues no ama sus leyes. La ley es para los judíos, declara la Iglesia con nacimiento romano y antisemita. El ladrón en la noche comenzó a buscar a la Kala faltante mediante sus Sheliahim. La Kala conoce el tiempo del Malak profeta. Judíos cristianos murieron sin esperanza resurrección. Israel e Iglesia siguen sin medida del tiempo hasta hoy, les están pidiendo cuenta. La Iglesia esperando el rapto de Jesús que será para el infierno. Recojan primero la cizaña. Mat. 13 y 30. El ungido del Elyon completando la ley en el año 27 al año 30, Yovel 31. El plan Ejad de la redención consiste en la finalización de la primera creación, 14 de Nisan, 3790, 3 de abril, año 30, y el inicio, Rosh, de la segunda creación, 15 Nisan 3790, 4 de abril, año 30. 2. El Hijo, el brindis del vino, 14 de Nisan, 3790, 3 de abril, año 30 fue propuesto para concluir la primera creación, o tiempo de los gentiles, en el reino de su Padre. 3. El Padre pidió a su Hijo beber la copa ahora, 15 Nisan, 3790, 4 de abril, año 30, dando inicio a la segunda creación, Gálatas 6 y 15. Estos sucesos se narran en Juan, Hechos de los Sheliahim, y Shaul. 4. El inicio de la raza de la segunda creación del ungido, fue herida por el serpiente, 15 de Nisan, 3790, 4 de abril, año 30. Esta raza del ungido, se junta al brindis del vino, y retorna redimida a el Adama. Primer mensaje a Éfeso, los autonombrados de la Iglesia, y el mesianismo. Nadie muere por un pecador, Adonai no vino a morir por ningún pecador del futuro, como lo afirman los pastores, utilizando una oración de fe, engañando a las ovejitas. P. ¿Qué necesidad había de que Adonai experimentara la muerte para lograr la salvación de los justos de la ley, y o la resurrección de los muertos? R. Ninguna. Adonai demostró que no necesitaba morir para resucitar un muerto. Esta autoridad la delegó a los Sheliahim nombrados por él. Su brindis fue la propuesta de salvación para el cosmos, que incluso los cristianos lo cantan, y lo declaran, y nosotros los gentiles, un gentil es un hijo de Abraham y éste debe hacer la ley como está escrito en Romanos 4. Lamentablemente en el texto fue mal traducida la palabra acrobustia que no significa incircunciso, sino sin prepucio. Los líderes del cristianismo los mataron. P. Que completó Adonai hijo en Pesaj, 14 de Nisan, R. 1. Restablecer el salón con la ley que haciéndola, concede la vida al final del tiempo de los gentiles, cuyo encuentro debe ocurrir en el reino de su Padre, Adonai Yahvé. Así lo declaró Adonai. 2. El templo, y los sacrificios continuaban,
restableciendo la ley para que cada israelita pueda ser justificado y redimido por Adonai, al final del tiempo de los gentiles. La ley no fue derogada por Adonai. Israel podía seguir viviendo sin morir, con el riesgo de que si pecaba, moría, y no podría ser salvado. En Apocalipsis el Padre nos aconseja no pensar en riquezas del cosmos, sino en riquezas que Él ofrece. Yo estoy aconsejando a usted comprar del lado mío, oro no del que ha sido refinado al fuego, para que llegues a ser rico, y usted sea vestido con vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de la desnudez suya, y ungir los ojos suyos con colirio para que estés viendo. Ap. 3:18. Yesuael comenzó a angustiarse, al estar sin hogar. Entonces él está declarando a ellos, 3 Sheliahim, profundamente triste está siendo el alma mía, hasta de muerte, se postró sobre su rostro, y oró declarando, Padre mío, si está siendo posible, pase sin afectarme, lejos de mí, la copa esta, la del brindis, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre mío, si no está siendo posible pasar esto sin afectarme, sino que yo beba a ella, la copa, llegue a ser la voluntad tuya. Mat. 26 horas y 37 minutos 39, 42. Segundo mensaje a Éfeso, los autonombrados de la Iglesia, y al mesianismo, la muerte de Adonai. 1. Angustia y tristeza, hasta de muerte que indica que no fue su voluntad sufrirla. No se haga como yo quiero, declaró Adonai. 2. Un par de horas atrás, Adonai estableció un pacto diateque con sus 12 Sheliahim, un pacto por medio de una copa, a la cual se refiere en su oración con su Padre. Mateo registró el retorno de la segunda creación del Padre, Yesuael de nuevo, habiendo exclamado con fuerte voz, entregó la ruaj de vida. He aquí, el velo del edificio principal fue rasgado, de arriba hacia abajo, en dos, y la tierra de Jerusalén tembló y las piedras se hendieron. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de apartados que habían dormido, resucitaron. Y ellos habiendo salido fuera de los sepulcros, después de la resurrección de él, ellos vinieron a la ciudad Kadosh Jerusalén, y se presentaron a muchos. Se entiende que eran conocidos por ellos. Mateo 27 horas y 50 minutos 53. 3. Fue voluntad del Padre, permitir que Adonai su Hijo, sufriera la muerte, tomando esta copa. Así el Padre hizo la redención, iniciando una segunda creación. Este reino es el que será entregado por su Padre en las bodas del Corderito. 3.1 Resucitó a su Hijo el 17 de Nisan, Shabbat 3 pm 3.2 El 18 de Nisan, 3790, Adonai su Hijo retornó a la Adama, paraíso, a quienes estaban presos en el seno de Abraham. 3.3 Feliz Adonai Hijo, pues tendrá un hogar con su Kala, en la casa de su Padre. En la casa de mi Padre, en muchos lugares se pueden quedar, sí. 3.4 La ley sigue hasta el final del tiempo de los gentiles, brindis de Adonai Hijo, peligro para la iglesia que tiene la creencia que Él la redimirá, pecando contra la ley del Padre. 3.5 El sacrificio de animales quedó suspendido en Israel, y el Padre regresó a la Adama a los cautivos, pues redimió el cuerpo de Israel, retirando los genes del Adam Sakar, o diablo hijo, peligro para Israel, que cree que su ADN Bema será validado. Las puertas están cerradas. Ustedes no saben lo cruel que fueron con mi Hijo Santo. La puerta está cerrada. Neila.